Señores, muy buenas tardes. Vamos a hablar de historia con Manuel Núñez, con el profesor Manuel Núñez, que ya está aquí. Manuel. Y tenemos una sorpresa, que quiero que la gente la tenga en cuenta. Que la tengo aquí, me la acabas de mandar. Pero primero el MINER, el Ministerio, por supuesto, de Educación, nos está enviando un saludo, pero además nos está invitando a la 13ª Gala Nacional de Artes 2026. Travesías del arte, origen y viaje de nuestra identidad. Oye, qué cosa tan bella. Sí. Muy bien. A celebrarse en el Teatro Nacional Eduardo Brito del 10 al 13 de junio. Y el acto de inauguración va a ser mañana miércoles 10 de junio a las 4 de la tarde. Entonces va a contar con la distinguida presencia, por supuesto, del presidente de la República, que le confiere, dice la invitación, un significado especial a esta celebración y pone de manifiesto el espacio, el respaldo del Estado Dominicano al fortalecimiento de la educación artística y cultural. ¿Ok? Dice en la invitación al Ministerio, la Gala Nacional de Arte constituye el principal escenario de proyección del talento estudiantil en las diversas disciplinas artísticas, donde los estudiantes del bachillerato en artes presentarán sus competencias profesionales y creativas como resultado de los procesos formativos desarrollados en el sistema educativo preuniversitario. Para esta institución sería de alto honor que nosotros asistiéramos, y sí vamos a ir. Muchísimas gracias al MINER por esta invitación y por esta actividad. 13ª Gala Nacional de Artes 2026, Travesías del Arte, origen y viaje de nuestra identidad. ¡Bravo! Uy, qué bueno. Manuel, hablando sobre esto, me acaba de llegar de parte suya. Vamos a poner esta, vamos a decir, carátula. Sí, De portada. portada Sí. de tu próximo libro que va a salir. Historia de la dualidad social y territorial. Estos son un compendio de los artículos que están saliendo en los acento. artículos con una cronología que va detrás, con una introducción, desde luego, explicando el concepto de dualidad social y territorial, Sí. que es un concepto que nos especifica como un país único, ¿no? Porque muy pocas naciones Sí. viven la doble insularidad. Uf, sí. Está Chipre, está Sri Lanka, Sí. y luego hay islas que pertenecen a imperios como San Martín, que es una isla muy pequeñita, que está compartida por Holanda y Francia. Pero no hay en realidad así naciones importantes, salvo la República Dominicana, que tengan esa dualidad social y territorial que tenemos nosotros, porque además, en el caso de Sri Lanka, lo que hay es una inmigración de los tamules que han inmigrado a Sri Lanka y que han querido provocar una secesión. Allí se ha logrado un armisticio. ¿Y qué son los tamules? Los tamules son de la parte sur de la India, que emigraron a Sri Lanka, que es el primer exportador mundial de té. Okay. Y en el caso de Chipre, que es una isla griega y turca, sí. Está partida en dos. Hay unos ejércitos, una parte norte y una parte sur. Una parte la tiene Turquía, la otra parte la tiene Grecia. Una parte está dentro de la Comunidad Económica Europea, que es la parte griega, y la otra parte no. O sea que hay una que ahora situación... con lo de Irán, y que tenemos que defender entonces nosotros, Europa. Pero hablando en los dos casos comparables a República Dominicana, son distintos porque en el caso de Chipre es una isla con 4 o 5 millones de habitantes, más o menos, casi 5 millones de habitantes, no tiene esa presión demográfica que tenemos nosotros.
en ambos polos están más o menos desarrollados, Sí. pero en el caso de República Dominicana No no. más pregunta, magistrado. Es muy diferente. O sea, hay un país Hay un cuyo país. estado ha desaparecido, que es uno de los más poblados del continente, con 430 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay otro con 200 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la República Dominicana, Sí. mientras en el ¿Cuánto tiene continente, Haití? 430. Mientras que en el continente, la densidad demográfica en todo el continente es mucho menor. En América del Sur es 22 habitantes Sí, sí. por kilómetro cuadrado, en Centroamérica es 89, en México es 60 y en Estados Unidos es 34. Bueno, Y en Canadá son 4 4. habitantes. que podrían. Ahí cabrían, por aquí Caben más, sí. estamos hablando de que, Sí, el potencial de conflicto Exacto. dentro de una demografía Así. tan copiosa es grande. El pan nuestro de cada día. Bien, Manuel, tú tienes, los artículos tuyos han estado saliendo en acento. Así es. Incluso sí. yo tengo la colección. Uno de los últimos, ahora el 3 de Sí, junio, Sí, sí. tú escribiste, el gobierno de Santo Domingo Sí. durante la dominación haitiana 1822-1844. Nosotros hemos estudiado y cuando pasamos por el palacio de Borguellá, como le decimos nosotros, ahí frente al Parque Colón, ese es el Palacio de Borguellá, es lo único que sabemos. Sí. O que el dominicano en sentido general sabe. Y Así me es. incluyo, porque no crean que yo estoy privando y que yo sé más de la cuenta. No. ¿Qué es el Palacio de Borguellá? ¿Y quién carajo fue Borguellá? Tú escribes Jérôme Maximilien Borguellá. Jérôme Y está Maximilien bien. Borgelá. Borgelá. Sí. Sí. Españolizado Borguellá, como nosotros Borguellá, decimos. Entonces, españolizado, exacto. Pero no solamente, míralo ahí. Lo primero, yo hasta busqué la foto, Sí, sí, ¿verdad? mulato. busqué una foto porque era mulato. Sí, sí. Porque esas son cosas que con Haití hay que distinguir la raza. No, porque en ¿Verdad? ellos Por el es problema. muy importante porque hay una Bien. guerra virtual. Entonces nosotros tenemos a Boyer, mulato también, Sí, que es el que nos hace la invasión, vamos a llamarlo así, del Sí, sí. 22, que viene para acá Haití, y pone a dirigir el gobierno, lo nombra como el gobernador de aquí, a Borguellá. a Borgelá. Entonces, pero hay más. Uno se quedaba ahí, pero es que tú defines y tú explicas qué fue ese gobierno. Porque entre las cosas que se dicen con la invasión, principalmente esa historiografía huasdiana, Sí. eso no es mío, ese término Sí, no no, es mío, tú está muy sabes de bien. quién es, Y es de, correcto. de Olivier Batista. Sí, sí. Genial, me encantó Olivier Batista. Huasdiana, esa historiografía huasdiana, que la vivimos todos, los que pasamos por la UAS, y más en mi época, presenta que ese fue un gobierno progresista, el de los haitianos aquí, que eliminó Sí. la esclavitud, Sí, que puso a trabajar a los dominicanos que lo único que hacían era jugar gallo sí. y no trabajaban, que nos adelantó, empezando por la esclavitud. Entonces, que ese fue un gobierno para sencillamente colocar esta parte de la isla en prosperidad económica, social e histórica, porque al fin no llegábamos a colocarnos al lado del gran Haití que había hecho su independencia. Esa es la historia que nosotros conocemos, huasdiana. Yo creo que es una historia falsa, en primer lugar porque los haitianos no nos dieron más derechos. Y voy a explicar por qué Sí. a seguidas. En segundo lugar, porque el sistema que Haití implantó, que ellos están viendo a Haití a través de la ideología. Ellos creen que estos haitianos eran los representantes de la Revolución Francesa. Ajá. No, Haití hizo un régimen contrarrevolucionario, no un régimen revolucionario, un régimen para implantar una monarquía, Así es. que fue lo que implantó en principio con Dessalines, y luego
un gobierno vitalicio, que fue lo que implantó con Petión y con Boyer, que venía del sur, una presidencia vitalicia, es decir, no un régimen de libertades ni de nada por el estilo. Pero aparte de eso, digamos, la joya de la corona, la guinda del pastel, es que se dice que Haití abolió la esclavitud. La esclavitud estaba en plena decadencia en el Santo Domingo español. ¿Desde cuándo? Desde del siglo XVIII ya estaba en decadencia. En decadencia. Porque el sistema que existía en Santo Domingo era el hato ganadero. Entonces el hato ganadero no emplea la cantidad de mano de obra esclava, pero al mismo tiempo los esclavos no están sometidos al maltrato que implica la plantación y la cosa intensiva de la plantación. Pero el propio, una persona, y perdón que te interrumpa, el propio doctor Rubén Sillier, que es todo mi amigo, hermano del alma, pero sabemos las posiciones que tiene, sí, en su tesis de grado, dice que, lo leí por primera vez ahí, que el esclavo aquí de este lado era tan pobre como el amo, y que caminaba, la cachaza de los pies de los dos eran de este gordo, porque hasta sí, andaban descalzos los dos, el amo y el esclavo. Exacto, era una esclavitud patriarcal. Patriarcal. Eso lo leí en Rubén Sillier. Y además, pero al mismo tiempo, muy disminuida, porque sí, no llegaba al 5% de los negros, no llegaba, es decir, eran de 4 a 5 mil negros, sí que había como esclavos en conjunto, o sea que no tenía el impacto que tendría en aquel lado, donde había una situación de explotación intensiva, sí, que la llevó a ser la primera colonia del mundo en productividad. Azúcar, café, añil. Juan Bosch hizo sí, una vez pero precioso, una sí, exposición sobre el añil haitiano, excelente. Exacto. Entonces, todo eso, pues evidentemente, cuando llegan acá, ¿cuál es el régimen que ellos implantan acá? ¿Cuál es? Cuando llegan, implantan, abolen jurídicamente la esclavitud y la sustituyen por el trabajo forzado, llamado la corvée, que era más duro que la propia esclavitud que había en este lado, porque era una obligatoriedad de estar adscrito a una plantación, sí, porque no podían viajar de un punto a otro, porque además le impedían moverse, y las tierras no las repartieron entre los pobres como creen los marxistas, ¿no? Las repartieron entre los militares haitianos. Porque ya es uno. Y porque ya es uno, porque ya se hizo muy rico, era dueño de varias haciendas, que aquí uno no sabía eso, yo lo estoy leyendo, o sea, en lo que tú escribes. Y claro, hay una historiadora. Porque ya es una gente que se hace rico aquí. Muy rico. Muy rico, tú. Sí, sí. Exacto. Y entonces, Bourgelat tiene la astucia, porque hay una historiadora que dice que no había represión lingüística. ¿Una opresión. Autora dominicana? Sí. Que no había represión lingüística. Cuando Boyer dictó 2 leyes en contra del español. No se enseñaba en español, la universidad fue cerrada, sí, se prohibía todo tipo de acto jurídico en español, y entonces esta señora, historiadora, publica un trabajo del Archivo General de la Nación tomando las actas notariales del bufete de Solano, de la época, un abogado de la época, y dice, en base a esas actas notariales que estaban en español, que aquí no hubo ninguna represión. Pero su demostración no consiste en mostrar la verdad, sino en tratar de insultar a aquellos que habían pensado que sí hubo represión, porque no se podía enseñar en lengua española en las escuelas, porque el gobierno de Boyer cerró todas las escuelas que enseñaban en español. Pero yo creo que tú planteas, sí. Entonces, ¿qué resulta? Sí. Entonces, esa persona, no vamos a mencionar el nombre, porque... No hay que mencionar el nombre. Mejor no. O sea, sí. Sí, déjalo ahí. Esa persona dice, sí, que es una muestra de que no hubo represión. Ahora bien... Del avance que significó el gobierno haitiano. Sí. Aquí. ¿Qué fue lo que hubo realmente? Bourgelat, sí, era corrupto,
Baudelaire se combinó con ese bufete para apropiarse de de propiedad abogados. de abogados Sí. que hacían eso, le aceptaba esas actas en español. Naturalmente las actas no tenían ningún valor, porque para tener valor tenían que ser traducidas al francés, Al francés. que eventualmente tienen que pagar la traducción. O sea que ellos, como quiera que sea. Entonces ella dijo, no, pero que el español, miren aquí las actas en español de todas las cosas que hizo. No, es que era una forma de engañar haciéndolo en español, pero había para que tuvieran realmente valor jurídico. Exacto, ante la Corte ante de la Puerto Príncipe, corte, exacto, de tenía que Puerto estar en Príncipe francés. tenía que estar en francés. Con lo cual, evidentemente, la Tú das el previsión. nombre de esos abogados. Sí, sí. Aquí en tu Sí, artículo sí. tú das el nombre de los abogados que Sí. se prestaban para eso. No, y que además estuvieron con él continuamente en una especie de combinación entre ellos y le permitieron a él apropiarse de muchas propiedades del país, de ingenios, de propiedades de casas, que acumuló mediante ese bufete de abogados. Es decir, que Si efectivamente, usted quiere saber cuál es el bufete de abogados, lea el artículo de Manuel. y desde luego todo eso muestra el accionar de Baudelaire, que también fue un gobernador extremadamente represivo, o Ok, sea, sí. porque él asistió a los juicios en contra de los conjurados de los De Alcarrizos, los Alcarrizos. que fueron condenados a la pena capital, fusilados en la Plaza San Gil, y además mantuvo, para controlar a la élite dominicana, creó la logia de la Constancia, que está ahí, donde ahí se discutían las cosas, y oían, porque él oía a los hombres del mandil hablando, ¿verdad?, de qué pensaban, una forma de espionaje, porque la logia fue usada como un mecanismo de espionaje para saber. ¿Por qué quiere decir del mandil? Los masones usan un mandil. Los masones. Usan un mandil. Los hombres del mandil. Uno mandil. aprende con el profesor. Estoy aprendiendo. Y entonces, No, sí. esa era la situación. Entonces, esa cuestión de que Haití eliminó la esclavitud que le he oído, he estado en historia en la UAS, estuve. Sí. Y esas eran las lecciones que nos daban. Que nosotros teníamos que agradecer que Haití viniera en el 22 para acá, porque eliminó la esclavitud. Bueno, todavía no lo han eliminado al día de hoy. Existen los restabec, ese de cosas. O sea, yo pienso que hay una falta de comprensión realmente. Pero lo que yo quiero de lo que es aquella sociedad. Entonces, con respecto a ese gobierno, tú dices que fue bastante autoritario. Autoritario, muy corrupto, autoritario. Ladrón, corrupto, como Oye, todo. Neto. Y naturalmente sus excesos hicieron que al final Boyer lo quitara y pusiera a Philippe Alexis Carrier. A Carrier. Sí, Ese es otro que nadie conocía, empezando por mí. Tú escribes que coloca entonces en el puesto de Borges a Philippe Alexis Carrier. Carrier, sí. Pero hay algo que yo quiero que tú me digas, porque también habla de que entonces al eliminar la mano de obra esclava, puso a trabajar a los dominicanos, que éramos unos vagos que lo único que hacíamos era jugar gallos. Bueno, que hay un desprecio por el pueblo dominicano en esos historiadores. En los propios dominicanos, sí, historiadores guadianos lo que yo llamo una oicofobia, ¿no? ¿Una? Oicofobia. Oicofobia, sí. Sí, el odio a su propio entorno. A su propio. La fobia a su propio entorno. En realidad, lo que hubo fue una resistencia. ¿Por qué? Porque en el sistema dominicano existían, la mayoría de los dominicanos eran pequeños propietarios, Sí. blancos, mulatos y negros. Sí. Y había una minoría de esclavos que luego pasaban a ser personas libres porque existía un sistema de manumisión Sí. constante, de que cada año esa gente pagaba y ya quedaba en libertad porque era un sistema antiguo. Pero no, todas esas personas tenían un acuerdo en común, que habían tierras comuneras, o sea, tierras que permitían obtener agua, obtener bosque, es decir, existía la propiedad y luego estaba la tierra común, y cada uno de los habitantes
tenía un pacto para hacer uso colectivo de ese. de esas tierras comuneras y los haitianos rompieron con eso. Y entonces, ¿por qué tú explicas? No digo que por qué, pero entonces tú explicas, por eso es que tú explicas que se había colocado, en lugar de la esclavitud, como antes se le llamaba la esclavitud, se obligaba a los dominicanos a trabajar la tierra y a los militares eran los que hacían, ¿cómo es la cuestión? Que hacían la obligatoriedad Sí, de aquello. que eran los caporales. Los caporales. Eran los caporales de los campesinos, porque el objetivo de los haitianos era romper con la estructura campesina, que era una estructura que impedía que esas personas se pusieran al servicio de los fines del Estado. El objetivo de Haití era convertir a los dominicanos en instrumentos de sus intereses. Sí. Sus intereses de eran, su modelo de económico. su modelo económico, eran servirle a la casta militar. Entonces esa casta militar, Sí. como quien dice, fue la que obligó al dominicano, en lugar de hablar de que lo libró de la esclavitud, casi era una especie de esclavitud la que le hicieron era a los una dominicanos. nueva esclavitud. Era una nueva esclavitud. Era la esclavitud sin látigo, porque era el trabajo obligatorio, la inscripción en la tierra. Y controlado, de ahí no te me muevas. E incluso la capacidad de liquidarlo en caso de que se resistiera. Y la persecución de todo aquel que se declarara cimarrón. Es decir, que era una situación muy parecida a la anterior, pero sin el nombre de esclavitud. Eso es lo que yo, a esa conclusión. Lo que llaman la esclavitud sin látigo. Esclavitud sin látigo. Sí, sí. Y o sea, a lo mejor jurídicamente había desaparecido, sí, pero en los hechos a lo mejor reproducía sí, muchos de los aspectos anteriores, porque esa abolición de la esclavitud, quien la hace es la oligarquía que gobierna el país. Ellos abolen la esclavitud e instauran la corbea, que es el trabajo obligatorio, y la adscripción a la tierra, y la imposibilidad de moverse, y la obligatoriedad de estar en una hacienda, produciendo. ¿Produciendo para qué? Para pagar la deuda de independencia. O sea de Haití. que a nosotros pagamos parte de la deuda que le cobraban a Haití. Claro. Con esas producciones. Esto dicho en otros artículos, las cantidades que cada provincia se le asignó para pagar esa deuda. Es decir, que Haití nos quitó nuestra independencia en 1822 y nos obligó a pagar la de ellos. Una ironía, ¿verdad? Ironía de la historia. Historia. Es decir, te quitan la tuya para que pague la del otro. Para pagar la deuda de ellos. Y eso fue exactamente la estructura. Hay un aspecto ya finalmente, porque tenemos que subir, y es la cuestión racial. Con Haití siempre hay que hacer el análisis racial, lamentablemente, hasta el día de hoy. Sí, sí, es parte hasta el día de hoy. Eso es parte de su historia, ADN. De su ADN y de su historia, eso es así. Entonces, Boyer, mulato, Borguellá, mulato. Cuando se unifica la isla, Haití, perdón, cuando se divide Haití, ¿verdad? Que está en el sur, está Petión. Petión, y en el norte está Cristóbal, y la isla dividido, el sur mulato y Cristóbal con una monarquía en el norte negro. Dice Olivier también que parte de esa oficialidad negra, como se había unido la Haití, tuvo Boyer que ponerla también a trabajar de este lado. Bueno, lo que a los negros también. Repartir propiedades. A los jefes militares que habían estado con Cristóbal. Sí, fueron colocados en varias provincias. Como propietarios y como jefes provinciales, aunque el mando mayor, porque eran dos departamentos que había de este lado, el Cibao y el Osama, que era Santo Domingo, que era, siempre fue el departamento cabecera de este lado, de la parte este, pues los jefes de los grandes departamentos eran mulatos. Exacto. Y los jefes de provincia, de Higüey, de La Vega, pues pertenecían al equipo que había cogido Boyer para incorporarlo como premio, ¿verdad?,
unificación exacto, de Haití, de Haití, que eran militares sí. Él negros. unificó Haití, que estuvo 13 años dividido como país. 13 años. Nos vamos a la pausa, pero bueno, cuando volvamos, quiero también que sigamos con otro personaje que también nos tiene que explicar, que sustituyó a Borguellá, que, Dios mío, pero de esto sí se ha escrito poco. Vamos a hablar también de ese personaje. Vámonos, por favor. Con todo a tu alcance. Televisor LED Tecnomaster, 32 pulgadas, HD, 9.995. Aire acondicionado Dimensions, 12.000 BTU, 19.995. Lavadora semiautomática Acros, 35 libras, 12.995. Ofertas válidas hasta el 30 de abril 2026. Plaza Lama, la supertienda. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. ¿Y si te demostrara que la vida es más linda de lo que te imagines? Que en cada paso que das, existen personas que te impulsan hacia adelante. Por cada dedo que apunta un sueño, hay 3 que te recuerdan que también puedes lograrlo. Las cosas simples son las que cuentan, porque todo lo que se hace desde el corazón florece. Que a veces lo que haces viaja más lejos de lo que te imaginas y toca a personas que quizás nunca veas, pero que sienten igual que tú. Que cada sabor guarda un origen y cada origen una historia sembrada con esperanza. Y cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Desde hace 60 años, hemos estado ahí recordándote que siempre existen razones para ver la parte rica de la vida. 60 años, así de rica es la vida.
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones el proyecto de ley que declara el 15 de enero Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil para promover su prevención, su detección temprana y tratamiento oportuno. También refrendó en 2 lecturas el proyecto de ley que establece el 2 de diciembre Día de la Mujer Municipalista. Además, aprobó un proyecto de resolución que reconoce a figuras del diseño de moda dominicano que se han destacado a escala nacional e internacional. En otro orden, los presidentes de las cámaras legislativas Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco recibieron en reunión conjunta en la Asamblea Nacional, junto a senadores y diputados, a la presidenta de Surinam, su excelencia Jennifer Gurling Simons, quien resaltó los valores democráticos y los desafíos comunes de ambos países. También Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco se reunieron con Rosa Olga Medrano, presidenta de ADORA, para tratar temas de interés común en beneficio de la comunicación a nivel general. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por surf y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día. Ay, no. Día difícil, ¿eh? Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes. No, también. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Lo de Oliverio. Señores, seguimos. Filia Alexis Carrier, 1867, el administrador de la decadencia, dices tú. Así ¿Qué es. pasó con Carrier? Carrier reemplazó a Bourgelat, a Jacques-Maximilien Bourgelat, y lo hizo en medio de una situación. Ya había empezado toda la conspiración de los trinitarios, de Juan Pablo Duarte, con toda aquella sesiones de teatro, La viuda de Padilla, todas esas, la Dama de Alfieri, obras de teatro que tenían siempre enfocando lo que era la lucha, ¿verdad?, de un país contra una invasión. En el caso, por ejemplo, de la invasión de España, España fue invadida en 1808 por Napoleón, que instaló a su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botella. Pepe Botella, sí. Que todo tiene su apodo en España. Porque bebía mucho. Sí, no, tenía un papo rojo, ¿no? Entonces, se llama Pepe Botella. Sí. Y entonces, en España se hicieron muchas obras de teatro hablando de esa lucha de los españoles por su libertad, que detestaban que le hablaran en francés. Y bueno, ese tipo de obras de teatro fueron llevadas acá. Las trajeron. Las trajeron acá y se hacían como una alusión a aquella lucha en contra de una invasión, y sirvió de educación. El teatro fue la escuela de patriotismo de los dominicanos. Sí mismo.
Entonces, pero fue tan drástico, Carrier fue tan drástico frente a los dominicanos que estaban, como lo fue Borges. Carrier era distinto. Carrier aplicó... Era militar también. Era militar, aplicó la ley con mucho más severidad porque no era tan corrupto como Bourgelat. Ay, Dios. Y se mantuvo un poco alejado, seguía manteniendo las situaciones de la logia para continuar el espionaje, pero digamos que las disposiciones relativas a la lengua, al uso de la lengua francesa, se aplicaron con mayor severidad y de hecho durante la etapa de Carrier, Boyer volvió a lanzar otra circular, la de 1838, diciendo que no se aceptará ningún tipo de documento en español, que todo debía ser en francés, y con Carrier esas leyes se aplicaron con mucho mayor ajuste. A lo mejor esa señora que escribió no sabe eso. No conoció a ninguno de Carrier. Déjalo ahí. Sí, sí. Mira, Manuel, entonces, esto es interesante. Tú planteas la cuestión de Philippe Alexis Carrier. Ya es la postrimería, precisamente. Sí, sí. ¿Verdad? Del mismo Boyer. Sí, sí, así es. Y por supuesto de Borges que ya entonces lo sacan para ponerlo a él. Sí, Boyer pasó a ser comandante en Los Cayos. En Haití. En la parte sur, sí. Bourgelat. Bourgelat se fue para Los Cayos. Sí, fue asignado a Los Cayos. Sí, Boyer sí se fue y murió en Francia. Boyer fue derrocado en 1843. 43, que nosotros participamos en la cuestión. Sí, nosotros nos sumamos a eso. A ese derrocamiento. Para una dictadura de 25 años. Sí. Que también tenía harto a ambos lados. Sí. Y naturalmente el plan trinitario era ir más lejos. Por eso, tan pronto se produce el derrocamiento de Boyer, Erard desata una persecución atroz en contra de Juan Pablo Duarte, exacto, que había creado las juntas populares en las provincias para proclamar nuestra independencia y que fue denunciado por un sector dominicano, porque había una parte de los dominicanos que habían hecho ya acuerdos a hurtadillas con el cónsul Levasseur, sí, con el objetivo de buscar un protectorado francés, porque ellos no creían en la posibilidad de la independencia debido a la debilidad y a los tres factores fundamentales: el factor demográfico, Haití tenía 4 veces más población; el factor militar, tenía 50.000 soldados, nosotros teníamos un ejército de esas dimensiones; y el factor económico, tenía una economía 13 veces mayor. Entonces eso hizo que una parte, incluso mucho antes de la independencia, porque en el artículo, por ejemplo, de hoy, yo enfoco lo que era el gobierno allá en Haití. Ah, sí. Y en Haití, Boyer, para incorporar a la parte dominicana a la conformidad con la invasión, abrió la posibilidad de que la élite dominicana fuera parte del Congreso de las Comunes de Haití. Sí. Y ahí fueron 16 diputados, eran el 21%, eran una minoría, no tenían la posibilidad de decidir nada. Pero entusiasmaba. No, ellos, los diputados, pidieron cosas que les fueron continuamente negadas. Okay. Y una de las cosas que pidieron... Buenaventura, por ejemplo, planteó que una ley para que se les diera una amnistía a todos los blancos para ser ciudadanos, porque los ciudadanos criollos blancos tenían que naturalizarse. Como su nombre, o sea, es decir, que a los negros se les admitía ya eventualmente, y a los negros y a los mulatos, como parte de la nación. Para los blancos tenían que decir que querían ser del país para poder ser aceptados. La misma filosofía de ellos allá. Sí, no, claro, evidentemente. Entonces, eso hizo que una parte de la élite dominicana se fuera hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Puerto Rico, y el objetivo de Buenaventura Báez es que esa élite dominicana pudiera volver, y volver con la nacionalidad del país, como ciudadanos del país, no como extranjeros, porque Boyer los extranjerizó. Tan pronto llegaron al poder,
todos los blancos ya eran ¿Y extranjeros. qué nacionalidad entonces era la que nos daban? Haitiana. Haitiana, naturalmente. O sea, que el blanco iba a ser haitiano, igual que allá. Igual que allá. Pero eso no... o sea, por ejemplo, el asunto llegó a tal extremo de contradicción que, por ejemplo, los negros norteamericanos, que fueron 6.000 que inmigraron a la isla, traídos por Boyer para tratar de crear una sociedad negra en este lado, sí, porque el objetivo era ese. Es decir, a esos negros se les daba tierras, se les daba 4 meses de ayuda en dinero. De este lado. De este lado, sí. Solamente por ser negros. Mientras que a los dominicanos que eran de aquí, se les decía, vete, lárgate. Si era blanco, tienen que irse. Sí, era una situación. Entonces, ese es el clima. O sea, que hay gente que no quiere definir lo que realmente se produjo, pero era un proceso de suplantación de población. De población. Manuel, nos quedan 3 minutitos, ¿verdad? Nada más lo siguiente, actual. El actual ministro de Agricultura, señor Oliverio Espaillat, ha planteado que la República Dominicana tiene que tecnificar su agricultura para que adelante y que no se puede seguir utilizando la mano de obra haitiana, que hay que irla sustituyendo. Y eso ha causado que con el anterior ministro que teníamos, de cuyo nombre no quiero acordarme, entonces han comenzado a hacer, desde mi punto de vista, como no, porque todo está bien, porque entonces que aquí... ¿Tú crees que lo que está haciendo el señor Oliverio, el ministro de Agricultura, es lo correcto? Yo creo que es lo correcto, es decir, de hecho, el propio presidente planteó que uno de los proyectos que había para recuperar el control de la agricultura y evitar la desnacionalización masiva de la mano de obra era tecnificar, primero porque con ello se aumentaba la productividad, segundo porque se podían mejorar los salarios y permitir que los dominicanos fueran masivamente a esas tareas, y tercero porque se rompía con la dependencia de una mano de obra extranjera que nos crea una situación muy difícil, porque evidentemente no podemos en los momentos actuales de golpe y porrazo prescindir de ella, porque la alimentación es fundamental, pero tampoco podemos pensar que el país se puede permanecer permanentemente privado de la posibilidad de tener el control de lo que es la producción de alimentos. Es decir, que yo pienso que es una tarea pendiente y es parte de lo que el presidente había anunciado en el Pacto de Nación. De los 15 puntos que tiene el presidente es ese. Uno de ellos importante. O sea, es fundamental la tecnificación de la mano de obra en el campo y al mismo tiempo la revalorización del salario. Del salario, eso es importante. Agrícola. Por eso es que a mí, esas confederaciones de trabajadores de aquí, y me da pena con Pepe, etcétera, a mí, yo lo que les recrimino a ellos es que nunca han planteado ese problema. Jamás han planteado que el dominicano ha salido del campo, ha venido a hacer poblaciones completas, barrios completos de miseria. ¿Te entiendes? Porque le han quitado el trabajo en el campo y la producción en el campo. Nunca tú has oído una confederación de trabajadores dominicanos hablar sobre eso. ¿Tú sabes por qué? Por los cuartos que cobran internacionalmente, para callarlos. A consignas extranjeras, es decir. Claro que sí, y ellos se creen que uno no lo sabe. Bueno, pendejo. Las consignas que ocurren en el extranjero, que son las que traen aquí. Ellos, para cobrar los cuartos que le da la OIT y la vaina y la fuñenda. Y se han quedado callados siempre con esa situación, a un nivel que dice ese ministro anterior, cuyo nombre no quiero acordarme, gracias a Dios como que tenemos Haití ahí al lado para que nos supla de mano de obra. Hasta vaina como esa han tenido aquí la cachaza de decir. Una vergüenza. Una vergüenza, señores. Manuel, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo, al Grupo Rica y por supuesto a ProPiel. Tenemos crema y jabón para tu piel. ProPiel. Gracias.